Bueno, muy buenos días. Nos encontramos hoy reunidos con la profesora Mónica Rubalcaba, la escritora del diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, en este nuevo espacio para nuestro foro que hemos denominado Voces, Tinta y Papel. ¿Cómo y en qué supera, según tu criterio, este diseño curricular al anterior? Hablar de prácticas del lenguaje supone, en relación con lo que han sido los diseños anteriores, o el inmediatamente anterior por lo menos, un cambio en el enfoque o en la concepción sobre la enseñanza de la lengua, de la literatura o de el objeto de enseñanza. Lo que cambia es el objeto de enseñanza. Mientras a lo largo de los años el modo más habitual de enseñanza de la lengua estaba vinculado a la enseñanza de contenidos lingüísticos, en la década del 90 se incorporaron algunos contenidos discursivos, tradicionalmente contenidos gramaticales dentro de lo lingüístico y además esa especificidad de lo literario. Hablar de objeto de enseñanza ahora, de las prácticas del lenguaje como objeto de enseñanza, supone pensar en un objeto múltiple, un objeto que tiene densidad social, cultural, en un objeto que no se puede delimitar a la mirada del especialista lingüista, sino que tiene que ver con una inserción en procesos históricos, culturales y sociales, que tiene que ver precisamente con esto, con las prácticas vinculadas al uso de la lengua. Las prácticas de la lectura y de la escritura, del hablar y del escuchar, en sus múltiples expresiones que no son solo la literaria, que tiene una fuerte tradición en la escuela primaria y secundaria, sino también en relación con otras prácticas que la escuela prioriza en este diseño en tres grandes áreas, que son el área de prácticas del lenguaje, por supuesto, en el contexto de lo literario, prácticas de lenguaje en contextos de estudio y prácticas de lenguaje en los ámbitos de la ciudadanía. ¿Por qué estos tres? Por la relevancia que tienen fuera de la escuela. Si algo el diseño está, todo el diseño y en particular el área de prácticas del lenguaje pretende hacer es que los usos del lenguaje, que las prácticas del lenguaje que existen socialmente existan en la escuela también, que tengan la misma presencia, los mismos fines, los mismos para qué, con los cuales intercambiamos socialmente. La escuela es una institución social. La escuela es una institución social. En las tradiciones de enseñanza más habituales, la escuela muchas veces se deslinda de los actores sociales, de las expresiones y manifestaciones culturales, o sacralizándolas. La literatura es para unos pocos y los grandes autores son los que pueden decir algo sobre ello, o ignorándolas, y entonces otras expresiones culturales quedan por fuera. Y en las expresiones culturales, insisto, no son solo los productos de esos actores que están por fuera de la escuela, sino las prácticas que queremos traer también a la escuela y que existen por fuera de ella. La reflexión sobre el lenguaje, sobre los hechos del lenguaje, decía Marcela, no es un cuarto ámbito, no es un apartado dentro del diseño curricular de prácticas del lenguaje, es un espacio que debe atravesar a los tres ámbitos de prácticas del lenguaje. Es importantísimo recuperar este espacio y darle la relevancia que tiene, porque difícilmente es posible apropiarse de las prácticas del lenguaje si no se reflexiona sobre el lenguaje que se usa. ¿Sí? Si uno no tiene en cuenta el cómo, el para qué de los usos del lenguaje. En este espacio de reflexión sobre el lenguaje en primer ciclo y en segundo ciclo, que tiene sus particularidades, por supuesto, en cada uno de los ciclos, puesto que en primer ciclo hay una fuerte centración en la alfabetización, pero no exclusivamente, y en segundo ciclo damos unos pasitos más allá. La reflexión sobre el lenguaje supone esta posibilidad de pensar cómo utilizo el lenguaje en la vida cotidiana, en los recursos que tengo
como hablante, como oyente, como lector y como escritor en el uso del lenguaje. Y para esto es muy importante, y de nuevo, parece que traigo la banderita de nuevo, muy importante el rol del docente en esto.